hemos hablado, por ejemplo, hablábamos del tema de la sedimentación la semana pasada en el agua, veíamos la coloración, pero ustedes pueden comparar eso con el tema de que cuando ustedes están en ciertos lugares, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, van en una carretera y va un vehículo y va levantando el polvo, ¿verdad? De todas esas partículas quedan suspendidas en el aire. Entonces, las partículas de mayor peso, ¿verdad? Van cayendo, ¿verdad? Nuevamente hacia algún lugar, hacia alguna superficie, ¿verdad? O al mismo suelo. Pero hay partículas tan pequeñas, ¿verdad? Que siguen en suspensión. Y todas estas son los llamados compuestos orgánicos volátiles, que van a parar realmente, ¿verdad? A la atmósfera, ¿verdad? Entonces, obviamente, por eso se va generando mayor contaminación. Esas capas, esas finuras de partículas, ustedes las pueden observar, por ejemplo, cuando, no sé si se han dado la tarea, pero cuando estamos en una refracción de la luz, ¿verdad? Cuando hay mucho sol y ustedes logran ver así una reflexión de la luz y ven partículas como que van en suspensión, pues ese tipo de partículas son esas partículas ultrafinas, ¿verdad? Que van a parar a la atmósfera, perdón. Los volcanes también arrojan dióxido de azufre y cantidades importantes de roca, lava pulverizada, conocida como ceniza volcánica. Por ejemplo, el metano que es formado por la pudrición de la materia orgánica daña la capa de ozono. Si nosotros retornamos a un tema que vimos la semana pasada, se recuerdan que cuando hablábamos, por ejemplo, de las bacterias anaeróbicas, que son las encargadas de la descomposición de las aguas residuales, ¿verdad? Toda la parte contaminante y producen lodos. Entonces, estas bacterias, ¿verdad? Van consumiendo a las bacterias negativas y entonces estas van destruyendo todo esto, pero dentro de ese proceso de producción de materia orgánica van generando un metano, ¿verdad? Que si no estoy mal es el CH4. Entonces, eso quiere decir que lo que está sucediendo ahí también sucede en el suelo, ¿verdad? En el suelo también se da este tema del metano, ¿verdad? Porque estamos produciendo materia orgánica y va volatilizando de alguna manera. Es por eso, por ejemplo, que en las plantas de tratamiento de aguas residuales lo que hacen es colocar incineradores, ¿verdad? A través de tubería, ¿verdad? Se extrae en el mismo proceso de la producción de la materia orgánica, se extrae el gas y se quema, ¿verdad? Ahí están los quemadores y se genera menor contaminación, ¿verdad? Porque el metano ya está consumido. Hay otro tema, antes de pasar a este tema, yo quiero revisar si todo va bien. Vamos bien, no tenemos un reclamo, entonces creo que está bien, estamos presentando, estamos grabando, vamos a ver. Ok. Entonces les decía que de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Podemos indicar que existe un índice de calidad de aire que se conoce como AQI, que es una herramienta utilizada por la EPA y otras agencias para proveerle al público información oportuna y fácil de comprender sobre la calidad del aire local. Entonces, quiere decir que ya existe una forma de medir la calidad del aire que estamos consumiendo, ¿verdad? Entonces nos dice también que este índice de calidad me va a decir cuáles son los niveles que son perjudiciales para la salud, ¿verdad? Entonces, con estos datos yo ya puedo decir, bueno, este aire que estoy yo o que está absorbiendo la población, pues ya es dañino, ¿verdad? Y hay que tomar ciertas medidas, ¿verdad? Eh, El AQI dice que mide no solo lo que pasa instantáneamente, sino lo que pudiese llegar a pasar, ¿verdad? Es más, por ejemplo, sin ir a estos niveles, por ejemplo, los niveles, por ejemplo, donde hay carreteras que son de alta o alto flujo vehicular y son de terracería y levantan demasiado polvo, a la población vecina le va a generar enfermedades eh, respiratorias. Eso es una lógica, ¿verdad? Se introducen en las fosas nasales y generan ese problema.
Entonces, esto es lo que hace el AQI, ¿verdad? Medir esas cantidades, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, si nosotros tenemos una atmósfera contaminada, obviamente tenemos alteración en el ecosistema, eso va a generar problemas para la salud, problemas para las plantas, problemas para todo el ecosistema que ahí se encuentra, ¿verdad? Por ejemplo, genera efecto invernadero, lluvias ácidas, disminución de la capa de ozono. Son, digamos, problemas que afectan directamente a los seres vivos dentro del ecosistema, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros veamos ese tema y que nosotros eh, estemos como enfocados en que se ven como problemas pequeños, pero que poco a poco se van magnificando, ¿verdad? Dependiendo de lo que vamos teniendo, ¿verdad? Vamos a entender entonces cómo es que se da este efecto invernadero que acabamos de ver, porque vamos a ver la radiación que emite el Sol, que es nuestra principal fuente de energía, entra a la atmósfera en forma de ondas de alta frecuencia, ¿verdad? Que es una longitud de onda corta, ultravioleta y rango visible, y es reflejada o absorbida por las diferentes superficies de la biosfera. Entonces, vamos a entenderlo fácil. El rayo de sol, vamos a verlo así, ¿verdad? Los rayos ultravioleta, los rayos de sol, la luz lumínica, ingresa a la Tierra, ¿verdad? Pasa por la atmósfera, ingresa, vamos a ver más adelante la función de la atmósfera, pero principalmente ingresa, ¿verdad? Dentro de la biosfera, ¿verdad? Todo lo que va encontrando, ¿verdad? Va absorbiendo, ya vimos anteriormente todos los procesos que genera, pero principalmente lo que hace es que va a topar y refleja hacia afuera, ¿verdad? Y vuelven a salir esos rayos ultravioleta, ¿verdad? Ese es como, eh, entonces, pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando está generando su función de salida, ¿verdad? Entonces en algunas ocasiones no van a tener el problema de que van a tener un contacto con las sustancias químicas que ahí se encuentran en la atmósfera y entonces ya no sale de la misma manera o ya no sale de la misma forma, quedándose, ¿verdad? Dentro de la Tierra, ¿verdad? Entonces, si esa luz lumínica, ese calor que venía de afuera hacia adentro, ya no sale de la misma forma, ¿verdad? Obviamente lo que va a generar es mayor calor dentro de la Tierra. Entonces aquí vemos una imagen importantísima, ¿verdad? La imagen nos indica, ¿verdad? Que aquí tenemos la radiación solar, que es la parte amarilla que va a hacer contacto con la biosfera. Aquí no nos vamos a perder hablando de todo lo que sucede con las plantas, lo que sucede con el agua, etcétera. Simplemente de manera fácil, ¿verdad? Entra. La atmósfera, ¿verdad? Aquí tenemos a la atmósfera, pero en la atmósfera se está generando esta capa gris, miren, que es a través de las emisiones industriales, las emisiones de los coches o vehículos, las emisiones de las viviendas, las emisiones debido a incendios forestales, etcétera. Entonces, todo esto se está formando acá. Acá ya hablamos, fíjense, pues todo esto que se está formando acá, que les estoy mostrando, no necesitan del sol para formarse, eso ya lo hablamos, ¿verdad? Eso va sucediendo de acuerdo a toda la acción humana o natural que va generando estos contaminantes, hay contaminantes primarios, contaminantes secundarios que se van formando de esta forma. Cuando esta radiación debe ser reflejada para poder salir, sucede que se topa con esto. ¿Sí? Entonces, esta radiación, como ya no logra salir todo, sí logra salir algo, ¿verdad? Obviamente, si no ya nos hubiéramos quemado, como decimos normalmente, logra salir, hay otra que es absorbida y viene de retorno. Entonces, automáticamente esto se convierte como en un techo y nos vamos encerrando, ¿verdad? De puro calor. Y por eso nos damos cuenta de definitivamente de los cambios de temperatura que en algunos casos se han dado, ¿verdad? Cuando vimos que se empezaron a dar estos la concentración de gases de efecto invernadero, pues básicamente se ha tratado desde de la revolución industrial, ¿verdad? Que ya se empezó a ver como que pues,
pues estábamos contaminando y tenemos un dióxido de carbono con un aumento del 31% y el metano en cerca del 141%. Entonces, este incremento de los gases de efecto invernadero está asociado con la actividad humana, principalmente por la producción, uso de energía, transporte, agricultura y deforestación. Entonces vemos que probablemente, digamos, ya teníamos CO2 y metano en altas concentraciones en la existencia del planeta Tierra, pero posterior a la aparición del ser humano, que dentro de sus pensamientos de desarrollo, pues nos hemos implementado nuevas modalidades de trabajo que pues, viene la industria, contamina, estamos contaminando hasta para producir nuestros alimentos, el uso de energía eléctrica, etcétera. Solo creo que el primer contaminante, digamos, como más constante es el transporte, ¿verdad? Entonces vemos acá, por ejemplo, cómo ha subido el CO2, el CH4, el N2O, el SF6, ¿verdad? Que son contaminantes fuertes y miren cómo han venido subiendo desde 1986 hasta el 2012. Vean estos incrementos que son increíbles. Aquí hay subidas y bajadas, ven el metano, ¿verdad? Pero el óxido nítrico, digamos, y vamos viendo, ¿verdad? Entonces aquí vamos viendo que realmente, pues, son estos los gases de efecto invernadero, pero que van en serios incrementos y que no han parado, o sea, no ven ustedes una gráfica que esté disminuyendo o que tengamos menos en un año, sino que simplemente es un crecimiento exponencial año con año, ¿verdad? ¿Qué efectos vamos a tener sobre el medio ambiente? Pues las inundaciones, el incremento en el caudal de los ríos, la disponibilidad en latitudes altas, etcétera, ¿verdad? Fíjense que a veces no entendemos, por ejemplo, eh, eh, por qué pasa estos cambios. Miren, eh, nosotros tenemos polos, ¿verdad? Tenemos dos polos, tenemos áreas donde tenemos mucha agua congelada, lo vimos anteriormente, cuánta agua tenemos congelada. Entonces, dentro del proceso del ciclo del agua, fíjense que es interesante porque pues ahí el agua que hay es el agua que sube y el agua que vuelve a bajar, etcétera, ¿verdad? Ese es el ciclo del agua. Pero lo que está sucediendo es que el demasiado calentamiento global ha hecho que esa cantidad de agua congelada se empiece a derretir. Entonces, el derretimiento significa que han incrementado la cantidad de agua en el mar. Entonces, eso significa que hay más cantidad de agua que va subiendo para generar precipitación y en algunos casos pues se genera demasiada precipitación. ¿Qué sucede? Por ejemplo, dice que en latitudes medias se genera la desertificación, ¿verdad? Y al mismo tiempo se generan los riesgos de inundación. ¿Por qué? Porque lo que hace el exceso de calor es que se genera mayor transpiración de las plantas, mayor evaporación de las superficies, entonces tengo mayor cantidad de agua y esa cantidad de agua va a volver a caer. Entonces eso me puede generar ciertas condiciones de inundación. Y recuérdense que el agua que va subiendo no siempre en el mismo lugar va a caer. Entonces vemos lugares que corren el riesgo a ciertas desertificaciones. Veamos el desecamiento de algunas fuentes de agua para generar agua potable, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Alteración en las capacidades de autorregulación de ecosistemas terrestres. ¿Por qué? Porque, miren, pues, los ecosistemas están, decíamos, ¿verdad? Cuando un ecosistema está ahí normal y nosotros lo que estamos haciendo es que le estamos metiendo mayor intensidad de calor, hay algunas especies que obviamente ya no se van a adaptar a esas condiciones, ¿verdad? Alteración en las acidez de los mares, alteración de los ecosistemas marinos, alteración del agua dulce, aumento del nivel del mar, etcétera, ¿verdad? ¿Qué efectos vamos a encontrar, por ejemplo, en los seres humanos? Vamos a encontrar desplazamientos y migraciones por pérdida de habitabilidad. Fíjense, pues, donde yo tengo que vivir, debe haber alimentos, deben haber condiciones, ¿verdad? No puede haber demasiado calor o demasiado frío, demasiada lluvia, los riesgos a inundaciones. Por ejemplo, perdón, el año pasado, por ejemplo, para estas fechas, si no estoy mal, ya estábamos sufriendo por el tema de las tormentas Eta y Iota, ¿verdad? Entonces, en algunas regiones
derivado del resultado de estas inundaciones, pues algunos tuvieron que emigrar porque ya no podían vivir ahí, porque ya no se producía algo, etcétera, porque los niveles de contaminación subieron, porque el miedo a volver a correr este riesgo este invierno. Entonces, esos son los efectos, ¿verdad?, que van ocasionando. Entonces muchos dicen, sí, pero pues esas inundaciones hay de notar lo que sucedió con estas tormentas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos efectos se suceden en las profundidades, o sea, en mar adentro, como decimos, ¿verdad? Y aquí venimos y tenemos el resultado cuando toca tierra. Pero es interesante algo. Fíjense, pues, hubieron lugares en el país, ¿verdad?, que nunca habían sufrido inundaciones, que, es más, ni siquiera tienen un río cerca, es más, no tienen ni nacimiento de agua y se tuvieron que inundar, ¿verdad? Y esos son análisis que hay que hacer en función de los efectos que va a hacer, ¿no? Disminución del agua dulce, importantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está dando una mezcla de las aguas dentro del ciclo del agua y va disminuyendo la cantidad de agua dulce, que es la que puede ser consumida por el ser humano. Disminución en la producción de alimentos, pues esto es clarísimo, ¿verdad? Yo tengo ciertas condiciones climáticas, digamos, ciertas cantidades de temperatura que se van adaptando a las especies y sucede que ahora se da un incremento de temperatura y las condiciones ya no se dan, ya no tengo los recursos para poder generar condiciones adecuadas, etcétera, ¿verdad? En muertes por calor, desplazamiento de vectores por aumento en la superficie terrestre de la temperatura. Efectos sobre la producción, vulnerabilidad en zonas costeras, pues el tema es inundaciones, ¿verdad? Ahí es el tema es realmente si se generan inundaciones, pues yo ya no puedo estar sembrando, ¿verdad? Entonces, pues ese es el problema que voy a tener, disminución en la producción agrícola, pues sí, lo platicábamos, ¿verdad? Ya es tiempo de hacer un poco más de estudios con respecto a lo que veníamos trabajando, porque hay condiciones medioambientales a las cuales ya no se adaptan algunos cultivos. Entonces, en algunas regiones, pues, habría que cambiar el tipo de cultivo a producir. Cambios en la distribución y producción de peces, pues obviamente hay un calentamiento del agua dulce, ¿verdad? Por tema natural, se está calentando. Entonces, ese calentamiento lo que nos está generando es que no podamos generar una producción adecuada por el tipo de pesca. Desaparición de playas. Ahora vamos a entrar a ver entonces qué es la capa de ozono, ¿verdad? Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, la capa de ozono en la estratosfera protege la vida en la Tierra de los rayos ultravioleta de la luz solar. Bueno, entonces ya entendí. La capa de ozono es la que me protege del rayo ultravioleta que viene de afuera hacia adentro y lo va convirtiendo en un filtro, ¿verdad? Entonces, en 1980 se empieza a crear evidencia que dice que la capa de ozono se empezó a reducir. Entonces, si esta capa se empieza a reducir, nuestro filtro empieza a desaparecer. Los rayos ultravioleta van a venir y van a generar un contacto mucho más directo del que ya estamos, ¿verdad? Entonces, eso significa que la reducción de la capa de ozono me va a aumentar la cantidad de rayos ultravioleta que llegan a la superficie de la Tierra, ¿verdad? Entonces, eso genera que yo tenga mayor sobreexposición de rayos ultravioleta, ¿verdad? Eso me va a generar problemas de salud como cáncer, cataratas, inhibición del sistema inmunitario, etc. Entonces, démonos cuenta que cómo es posible que nosotros a veces ignoramos, y por eso hacía yo la reflexión del inicio de la clase de hoy, ignoramos todo el tema de la contaminación de la atmósfera o del aire y nos damos cuenta que eso nos está generando más enfermedades. Es interesante, pero a veces, como nosotros somos algo incrédulos en lo que nos dicen, ustedes pueden revisar eh, datos de la Organización Mundial de la Salud y pueden ver el incremento de enfermedades de este tipo, ¿sí? Entonces, vean el incremento de 1980 a la fecha y se van a dar cuenta cómo la capa de ozono sí es bastante importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el ozono estratosférico, verdad? En principio es un gas natural que se encuentra en dos capas distintas de la atmósfera.
La capa más baja de la atmósfera, es decir, como va a estar como en dos partes, la troposfera, ¿verdad? El ozono es un contaminante y uno de los elementos clave del smog, o la tóxica, ¿verdad? Este es el ozono malo. La capa que se encuentra por encima de la troposfera se llama estratosfera y es ahí donde se encuentra el ozono bueno que protege la vida en la Tierra al absorber parte de los rayos ultravioleta del Sol. Entonces, quiere decir, por ejemplo, que la estratosfera es el primer filtro, o sea, ahí viene el rayo ultravioleta y hace el contacto, ¿verdad? Y ahí se filtra. Y vuelve a pasar por la otra capa que está en la troposfera, ¿verdad? Pero es en la troposfera donde se da lo que vimos en la imagen anterior, que es donde se están acumulando todos esos gases, todo ese smog que conocemos, ¿verdad? Y ahí se está acumulando, me está generando esa capa, o sea, se está volviendo entonces la troposfera como esa capa que me está generando el calentamiento. Pero eso es en sí eh, el ozono, ¿verdad? Entonces, la disminución de la capa de ozono, hasta hace poco los clorofluorocarbonos, ¿verdad? Se usaban ampliamente en aplicaciones industriales como refrigerantes, espumas aislantes, disolventes, etcétera, ¿verdad? Los clorofluorocarbonos son transportados por fuertes vientos hacia la estratosfera en un proceso que puede tardar de 2 a 5 años. Los clorofluorocarbonos se descomponen en la estratosfera y liberan cloro, el cual ataca al ozono. Cada átomo de cloro actúa como catalizador, combinándose y descomponiendo repetidamente hasta 100.000 moléculas de ozono durante el tiempo que permanece en la estratosfera. Entonces, resultado de todo eso, entendemos a las lluvias ácidas. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la lluvia ácida se refiere a la mezcla de sedimentación húmeda y seca, que son materiales depositados de la atmósfera que contienen cantidades más altas de las normales de ácido nítrico y ácido sulfúrico. Entonces, una lluvia ácida, eso es lo que trae, ¿verdad? Ácido nítrico y ácido sulfúrico, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes naturales por las cuales se dan las lluvias ácidas? Los volcanes y la vegetación en descomposición, ¿verdad? Que hablábamos del metano. De fuentes artificiales, principalmente las emisiones de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, que provienen de la combustión de combustibles fósiles. Entonces, fíjense, pues, es tan simple como esto, ¿verdad? Básicamente la lluvia ácida o la contaminación de la atmósfera se va a originar de manera natural, ¿verdad? Por el tema de los volcanes, el tema de la creación de metano, por la materia orgánica, que eso también vamos a entender, que es el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre, etc. Pero de manera artificial está el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, ¿verdad? Que básicamente están proveniendo del uso del petróleo, ¿verdad? ¿Cómo usamos el petróleo? Pues utilizamos también, como es un combustible fósil, lo utilizamos en los vehículos, ¿verdad? Toda esa contaminación que estamos saliendo de los vehículos. Entonces acá vemos, por ejemplo, la imagen, ¿verdad? Que están todas las fuentes, ¿verdad? Que están los BOC, el azufre, el nitrógeno, y aquí otros BOC, el nitrógeno, y todo se va descomponiendo. Todo llega hacia arriba, se combinan con contaminantes gaseosos en la atmósfera, con contaminantes particulados en la atmósfera, y de ahí van a caer, ¿verdad? En las nubes y en la precipitación, ¿verdad? Así ahí tenemos básicamente lo que está sucediendo, ¿verdad? Todos los contaminantes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, digamos, que nosotros entendamos cómo es que esto se está relacionando con la actividad humana, ¿verdad? Todo esto son todas las actividades humanas, ¿verdad? No pusimos los vehículos, pero van dentro de las actividades humanas y acá tenemos las actividades que deberían de suceder de manera. Si se dan cuenta, las fuentes son las mismas, ¿verdad? Solo que probablemente si estas se estuvieran generando, pues el mismo ecosistema, ¿verdad? La misma atmósfera es capaz de resolver ese problema, pero cuando ya es un excedente, pues obviamente ya no. ¿Qué efectos tiene estas lluvias ácidas? Primero, pues va a aumentar la acidez en los cuerpos de agua, ¿verdad? Y va a aumentar la acidez en los ecosistemas. Eso quiere decir que algunas plantas o algunos animales van a morir, ¿verdad? Porque pues probablemente no estén acostumbrados o no tienen la capacidad de adaptarse a este tipo de condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, el aumento en la acidez de los suelos disminuye la concentración de nutrientes y aumenta la movilización de metales pesados.
Muchas veces lo que se va a dar es que empieza a dejar de ser móvil, ¿verdad? La movilidad de los nutrientes, la disponibilidad de los nutrientes, ¿verdad? Y eso nos puede generar problemas. Las acidez, pues muy pocas plantas soportan acidez, ¿verdad? Mayormente aquellas que son para el consumo humano, pues soportan muy poca acidez, ¿verdad? Entonces hay que generar mucho más gasto, eh, disminución de los rendimientos, etcétera, ¿verdad? El daño directo a la vegetación por contacto directo con ácidos, corrosión de materiales. En esto de corrosión de materiales, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en, ¿cómo les explico? Cuando ustedes dejan los vehículos, ¿verdad? Ustedes dejan los vehículos y se dan cuenta que cuando los dejamos a la intemperie, ¿verdad? En las partes de arriba, ¿sí? Empiezan a aparecer ciertos óxidos en el vehículo o a veces cuando el capó, digamos, ha sido repintado, ¿verdad? Digamos, después de la pintura original, empiezan a aparecer ciertos niveles de oxidación, ¿verdad? Entonces esos son efectos que va generando esta corrosión de materiales, ¿verdad? Dentro del proceso de las lluvias ácidas, ¿verdad? Esto porque, digamos, es una forma de verlo, ¿verdad? Que lo mismo está sucediendo en el suelo, lo mismo le está sucediendo a las plantas, digamos, a veces vemos ciertas quemaduras en las plantas, principalmente aquellas que les prestamos mucha atención, que son para procesos de producción, ¿verdad? Entonces empezamos a como a ver que no avanza, ¿verdad? Pero es porque está teniendo esos problemas que de repente no tenemos hoy estudios un poquito más avanzados para determinar qué podemos hacer desde el punto de vista de pues esto es lo que sucede realmente en la contaminación, ¿verdad? Ya conocimos mucho de lo que son los contaminantes, les decía yo cómo se producen, cómo se dan en la atmósfera, cómo lo desarrollan, qué efectos, hasta dónde hemos llegado en la actualidad. Y pues hoy también necesitamos entender qué ha pasado a través de la historia dentro de este proceso, porque miren, pues, hablábamos de la revolución industrial en algún momento y hoy podemos hablar que, por ejemplo, esto se empieza a hablar hasta 1972 en la Declaración de Estocolmo. Pero hay algo importante que les quiero leer, que es esta parte de acá, dice, si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos 100 años. Resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. A raíz de esto, en 1972, es decir, que en el 2072, si no estoy mal, estaríamos llegando a los 100 años de los que hablan. ¿Sí? Y en 1972, imaginen, si se mantienen las tendencias actuales, dice, en 1972 no había lo que había en esta época. Quiere decir que de repente hemos duplicado o triplicado la cantidad de contaminantes que hemos enviado a la atmósfera desde esa época hasta esta. O sea que probablemente se reduzca, ¿verdad? Entonces es como vemos, ¿no? O sea, la sobrepoblación, si hay sobrepoblación, necesitamos más alimento, además, los niveles de producción, por ejemplo, en Guatemala han disminuido bastante, ¿no? Nuestro corredor seco, lo hablábamos en alguna sesión y veíamos que sí tenemos problemas de eso, ¿verdad? Pero para ir en orden, vamos a hablar que la primera conferencia internacional que fue convocada por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, se celebró en Estocolmo, Suecia. Y eso fue porque hubieron manifestaciones de los problemas ambientales a partir de información de límites de crecimiento en el Club de Roma en 1970. Y esto obligó a los estados a introducir la problemática ambiental y se creó el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. O sea, en 1932 ya empezamos a ver problemas y pues, dijeron, pues hay que empezar a preocuparse, ¿verdad? Y veamos qué pasa. En 1992, en la cumbre de Río, se hubieron algunos tratados, por ejemplo, generar patrones de producción, especialmente de la producción de componentes tóxicos como el plomo en la gasolina, y los residuos contaminantes, fuentes alternativas de energía para el uso de combustibles fósiles vinculados al cambio climático global.
apoyo al transporte público para reducir las emisiones de los vehículos, la congestión en las ciudades y los problemas de la salud causados por la polución y la creciente escasez de agua. Entonces, en 1992 ya había mucho de qué hablar desde el punto de vista del medio ambiente. En el 2002, 10 años después, en la cumbre de Johannesburgo, ¿verdad? Ya participaron 180 gobiernos, ¿verdad? Y entonces ahí se hablaba ya de palabras como el desarrollo sostenible, mejorar la vida de las personas, mejorar el tema de la pobreza, revertir la continua degradación del medio ambiente mundial. Es en la cumbre de Montreal donde ya se habla de la protección de la capa de ozono, diseñada para proteger la capa de ozono, reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que relacionan con el ozono y se cree que son responsables del agotamiento de la capa de ozono. Entonces se crea el protocolo de Kioto, que tenía un rango de 2008 a 2012, que es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? El dióxido de carbono, el gas metano y el óxido de nitrógeno, ¿verdad? Y los otros tres que son de manera industrial los hidrofluorocarburos, los perfluorocarbonos y los hexafluoruros de azufre en un porcentaje aproximado de al menos un 5%. Había que reducirlo en 4 años, dentro del periodo del 2008 al 2012. Es hasta en el 2015, en la COP21, realizada en París, donde se habla de un aumento de 1.5 grados de temperatura a nivel del mundo y que eso hay que reducirlo, ¿verdad? Para ir cumpliendo. Todo esto que estamos hablando, en cada país, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que es el ente encargado de crear las políticas desde el punto de vista ambiental en el país, ¿verdad? Debe de crear las normativas para todos estos contaminantes